Bueno, no al impuesto, a las remesas. Invitamos de nuevo a nuestros paisanos y paisanas a que envíen mensajes por redes sociales, correos electrónicos, cartas, ahora a los senadores y senadoras, porque pasa al Senado en los Estados Unidos, para que no haya impuesto a las remesas, y nosotros pues vamos a seguir trabajando. Se va otro equipo esta semana que viene a hablar con senadores, senadoras, y también hablar con nuestra comunidad del otro lado de la frontera para seguir trabajando para evitar que haya este impuesto. Bueno, vamos a las preguntas. Ya. Muchas gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle, después de este informe y lo que acaba de anunciar el titular de la UIF, Pablo Gómez, ¿cuál es su opinión sobre este caso, ahora que se confirma que García Luna y su esposa pues tienen que pagar más de 2.488 millones de dólares, más que un triunfo del gobierno de México, un triunfo del pueblo? ¿Qué mensaje le envía? Porque buscan al final justicia por este desfalco que hizo en sexenios anteriores. Fíjese, estos son contratos que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa, en donde compraban algo o el gobierno a través de distintas instituciones y había sobrecosto exagerado, que fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción. Lo relevante es que un tribunal aquí no reconoce esto y dice a la esposa de García Luna que puede retirar su dinero, que se descongelen las cuentas, que libremente puede utilizar ese recurso. Entonces, la UIF decide ¿hace cuánto tiempo fue el juicio? Cuando se pone el juicio allá en el juzgado civil. No, para poner el juicio allá, en Estados Unidos, en el 2021, decide poner el juicio en un juzgado civil en los Estados Unidos y da todas las pruebas. Y acaba de resolverse, pues, de que en efecto ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, hay justicia. Porque el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público, funcionario público, porque servidor público no fue, porque servidor público quiere decir servir al pueblo y él se sirvió a sí mismo. Entonces, es muy importante. Y aún cuando siga el procedimiento, es un resultado muy importante, porque es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi de esta persona con funcionarios del gobierno de Calderón y de Peña Nieto para utilizar recursos públicos para beneficio privado. Entonces, es muy importante este resultado. Presidenta, en este contexto, durante un acto convocado por la Fundación Ultralibertad y Desarrollo en Oviedo, España, manifestantes se gritaron asesino, corrupto y narcopresidente al exmandatario Felipe Calderón. Le reclamaron justo su presunta complicidad con el narcotráfico, su papel en el fraude electoral del 2006 y, bueno, el aumento de la desigualdad durante su gobierno. Fue justo el presidente cuando García Luna hacía todo esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sobre la manifestación, pues siempre que haya respeto a las personas, pues libre manifestación. Pero lo que es un hecho es que, veamos a Calderón. Calderón primero llega con un fraude electoral. En realidad es un presidente espurio. Eso va a quedar grabado en la historia de México. Calderón no llegó por el voto popular, llegó por un fraude. Entra al gobierno, porque hay que recordarlo porque hay muchos jóvenes. Entra al gobierno y el mismo mes que entra prácticamente al gobierno, va a Michoacán, en donde él es originario, y decide, vestido de militar, que viene una guerra contra el narco. Y se desata una violencia tremenda en México, que todavía, aunque los opositores digan lo que sea, seguimos viviendo las consecuencias de aquella terrible decisión. Y resulta tiempo después que al que puso al frente de esa guerra, recuerden que es permiso para matar. Cuando uno declara guerra en su propio país, quiere decir que no se cumplen las leyes normales, sino que se está en estado de excepción. Por eso le puso guerra. Entonces no es que se detuviera un delincuente y iba a la cárcel, hacían ejecuciones extrajudiciales, generando una ola de violencia tremenda. Bueno, resulta que al que puso al frente de esa operación, hoy está preso en Estados Unidos por estar vinculado con un grupo delincuencial, del cual se benefició económicamente. Bueno, en ese juicio, por razones procedimentales o no sé de qué tipo, no se tomó en cuenta esta otra parte de todos los beneficios que hizo, porque él puso empresas de seguridad que daban asesoría y vendían equipos después de que salió de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Bueno, después de eso Calderón
se va a vivir a España cuando sale. Y allá milita en grupos de ultraderecha. Y no solamente habla en contra del gobierno, que tiene su derecho a hablar en contra del gobierno, sino que, por ejemplo, ayer, se vea nada más el pensamiento del conservadurismo, dice que es una lástima que Estados Unidos no intervenga en América Latina, y particularmente en México. Lo que quiere decir que cuando él fue presidente, pues sí había intervención, ¿no? Entonces, es muy importante, no solamente lo que ocurrió en el sexenio de Calderón y las personas que trabajaron ahí, sino qué representa, que es el prianismo al final, que estuvo aliado a un grupo que pensó que era dueño de México. Afortunadamente en 2018 el pueblo de México dijo basta y tomó el futuro en sus manos. Y hoy, porque no hay que dejarlo de recordar, estamos prácticamente a una semana de la elección del Poder Judicial, porque siguen la comentocracia y todos ellos, Calderón, Zedillo, los comentócratas, diciendo que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros le quita independencia. Ayer lo dijo en un evento la presidenta de la Corte. ¿Cómo le va a quitar independencia? A ver, primero para empezar, ¿quién controlaba el Poder Judicial en la época del prianismo? Pues el presidente. Le hablaba por teléfono a los ministros y resolvía problemas, cosa que no ocurrió con el presidente López Obrador. Pero ahora la presidenta está renunciando a nombrar los ministros y se lo está dando al pueblo de México para que el pueblo de México elija. ¿En qué momento eso es perder independencia o autonomía? Es todo lo contrario. ¿A quién van a responder las ministras y los ministros? Pues al pueblo, porque el pueblo los eligió. El tema central es que sí, ya no se van a poder seguir haciendo estos negocios corruptos al amparo del Poder Judicial, como el que denuncié el otro día, que lo vuelvo a decir, que por cierto suspendieron el caso, de un ministro que fue director del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que en su época se cobraron impuestos, esas empresas se van a juicio y quieren que se les regrese el dinero con intereses, lo cual es ilegal. Entonces, o otros empresarios que abiertamente militan contra nosotros y que el problema de fondo pues es que no quieren pagar impuestos. Presidenta, justo sobre este tema, sobre las elecciones judiciales que pues ya cada vez están más cerca, a través de redes sociales se han viralizado imágenes de listas que presuntamente se están distribuyendo en todo el país, donde indica por quiénes votar en estas próximas elecciones judiciales. Llama la atención que no son listas como las que comparten los ciudadanos de a pie, que se manifiestan en redes sociales, sino que se ven en un formato pues bien elaborado, y que justo hoy el periódico Reforma publica en su portada, donde dice que partidos políticos, sindicatos y gobiernos pues están distribuyendo este tipo de acordeones. Hasta menciona ahí que del tamaño de una tarjeta de crédito para favorecer a perfiles de la Cuarta Transformación. Pero sí. ahí aparece un candidato que no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación, ¿no? En sus listas. Justo señala el caso específico de Nuevo León, encabezado por Samuel García, que dicen que está operando ya para pues, promover a un candidato que va a favorecerlo en caso de llegar, pero bueno, también menciona que Morena estaría operando de esta misma forma en la Ciudad de México. Esto obviamente pues ha desatado muchas dudas entre los ciudadanos, lo hemos leído en redes sociales, y pues siembra esta duda, ¿no? Incluso hasta dicen que si no se trata de algo pues hecho por la derecha, la oposición, como para boicotear esta próxima elección judicial. Presidenta, preguntarle, ¿está garantizada esta Libertad, elección? libertad, libertad. Quien garantiza una elección democrática siempre es el pueblo. Entonces, a todas y a todos voten libremente. En caso de que se esté actuando mal, Pues Presidenta… tiene que intervenir los organismos electorales, el INE, el Tribunal Electoral, pero libertad libre, voto libre, secreto y directo. Gracias, Presidenta. También ya por último, preguntarle su opinión sobre el alcalde… Y también por ahí salió en el Reforma, porque también hay listas de la derecha. O sea, ¿quién sabe quién anda haciendo eso? Presidenta, preguntarle su opinión sobre el alcalde de Europa en estas declaraciones que hizo el día de ayer, Carlos Manso, que declaró que la Policía Municipal debe abatir a los delincuentes sin ninguna consideración. Pues está mal. De Estado de Derecho. O sea, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación, una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco y eso no. Eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país. Gracias, Presidenta.